Errar es humano. Dios dijo: he encontrado en David conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Hechos 13:22. ¿Qué hizo David para que Dios lo llamara conforme a mi propio corazón? ¿Qué cosas llamaron la atención de Dios? ¿Su talento musical? ¿Su obediencia? ¿Sus oraciones? ¿La pasión por su presencia? Todo eso quizás haya contribuido, pero otras personas también reunieron esas cualidades. Sin embargo, existen dos aspectos en los que debemos centrarnos. Uno, nunca permitió que el pecado se alojara en su vida por mucho tiempo. La expresión varón conforme al corazón de Dios no apunta a la impecabilidad de David, pues obviamente la Biblia descubre algunos de sus más gruesos defectos, sino al hecho de que supo reconocer sus pecados e inmediatamente apartarse de ellos. Ten misericordia de mí, oh Dios, pues reconozco mis rebeliones. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51, 1-4. En una oportunidad, a David comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. Primer libro de Samuel 24, 4-6. Después de haber censado al pueblo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente, te ruego que perdones mi culpa. Segundo libro de Samuel 24:10. David era muy sensible espiritualmente. Por ejemplo, al ser confrontado por su aventura amorosa con Betsabé, reconoció de inmediato y sin excusas su pecado. David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Segundo libro de Samuel 12:13. Lo mismo sucedió cuando Abigail le advirtió del mal que iba a cometer si se vengaba de su esposo Nabal. David le respondió a Abigail: gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Primer libro de Samuel 25, 32 y 33. David fue tan pecador como nosotros, pero la gran diferencia es que nunca encubrió o justificó sus pecados. Tenemos el peligroso hábito de esconder, negar, justificar o culpar a otros por nuestros pecados. David no era así, ni los negaba ni los justificaba, y además se apartaba de ellos para no volver a cometerlos. Es verdad que David pecó, pero nunca lo vemos seguir con ese pecado. ¿Te das cuenta? Los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios estorban el pecado de sus propias vidas. Lo reconocen, se arrepienten y se apartan para no volver a cometer los mismos errores. Luego se someten a la corrección y a la disciplina del Señor sin atisbo de rebeldía contra Dios. 2. Nunca permitió que la rebeldía se alojara en su corazón. David fue un hombre que siempre respetó a los ungidos de Jehová. Su padre le enseñó esa lección. Cuando Saúl estuvo gravemente atormentado, le pidió a Isaí que enviara a su hijo. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Primer libro de Samuel 16:20. Más adelante enviaría a David al campo de batalla con provisiones para sus hijos y un regalo para su capitán. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma estos 10 panes y llévalos pronto a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Primer libro de Samuel 17, 17 y 18.
Los regalos no tenían ninguna otra motivación más que honrar a sus líderes, porque reconocía la autoridad de Dios en ellos. No nos sorprende saber entonces que David, su hijo, siguiera el mismo ejemplo. Aun cuando su autoridad, el rey Saúl, era un hombre malvado y tiralanzas, nunca lo deshonró y siempre le fue leal. ¿Por qué? Porque David reconocía la autoridad de Dios en él. Que el Señor me libre de atacar al ungido del Señor, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Primer libro de Samuel 24:6 y 26:9. Cuando el amalecita le trajo la noticia de la muerte del rey y de que él mismo lo había ayudado a suicidarse, pensó que le estaba haciendo un favor. Pero David le dijo: ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Segundo libro de Samuel 1, 14 y 15. Saúl podía ser un rey injusto y desechado por Dios, pero era el ungido del Señor. Tan grande fue el respeto que David sintió por la autoridad que cuando Saúl murió hizo luto. Entonces David y los que estaban con él rasgaron su ropa en señal de duelo. Tristes, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por la muerte de Saúl. Segundo libro de Samuel 1, 11 y 12. Aún más, compuso una canción fúnebre dedicada a Saúl y a su hijo Jonatán, y ordenó que todo el pueblo la aprendiera. Una de sus estrofas decía: «Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán». Segundo libro de Samuel 1:23. ¿Amados y agradables? Solo un hombre con un corazón sin amargura podría decir eso. Nadie en este mundo como David tuvo motivos suficientes para guardar rencor, odio y resentimiento, y nadie más que David hubiera festejado la muerte de Saúl. Pero su comportamiento demostró que su corazón era como el de Dios. David aprendió la lección más importante del liderazgo. Dios no delega autoridad en quien no ha aprendido a estar bajo autoridad. El Señor quería estar seguro de que David era en verdad un hombre realmente sujeto. Dios no le daría el reino ni el título de varón conforme al corazón de Dios a alguien que tuviera algún rastro de rebeldía en su corazón. Por lo tanto, le hizo rendir su última materia. Lo expuso frente a la prueba más difícil de todas, la de la sujeción. Hizo que un sueño profundo cayera sobre Saúl y todo su ejército, y observó cómo reaccionaba su siervo David al tener total libertad para tomar venganza. Primer libro de Samuel 26:12. Una cosa era huir de aquel que le hacía la vida desdichada y otra muy diferente era tenerlo rendido a sus pies. Saúl lo había perseguido por más de 10 años. Le había robado la esposa, quitado la familia y lo había mandado a vivir lejos de la presencia de Dios a una nación extranjera. Además, sus hombres de confianza le aconsejaban tomar el camino de las armas, diciéndole que Dios le entregaba a Saúl en sus propias manos. La prueba era realmente grande. Sin embargo, al no hacerle daño alguno, David se eximió con honores y recibió su recompensa de ser rey. El Señor da su propia recompensa por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Primer libro de Samuel 26:23. ¿Por qué el título de varón conforme a mi propio corazón? Porque no se halló en David ningún principio satánico. Demostró que no había rebeldía ni tampoco resentimiento en su corazón. Al igual que él, no podemos evitar que nos arrojen lanzas, es decir, que nos insulten, ataquen, hieran o traicionen, pero sí podemos elegir no ofendernos. David nunca abrazó la ofensa. Su corazón nunca fue alcanzado por las lanzas de Saúl.
Si aceptamos la ofensa, caemos en la trampa de Satanás. Si no la aceptamos, entonces estaremos viviendo al máximo de nuestro potencial. Si has sido tratado injustamente, tienes dos caminos. O te ofendes y cumples con el propósito del diablo de desplazarte de la misión de Dios para tu vida, o rechazas la ofensa y sigues adelante. Tú eliges. Por supuesto que será mucho más beneficioso olvidar las ofensas. Si Dios te tiene en el horno de la prueba, recalentado por las circunstancias difíciles, recuerda que es tu oportunidad para avanzar. Y con toda probabilidad, al igual que David, no sepas que estás a un paso de la promoción. Solo queda que le demuestres a Dios que eres dócil espiritualmente, estorbando el pecado que se esconde en tu vida y desenterrando cualquier raíz de rebeldía y resentimiento que pudiera quedar en tu corazón. Si lo haces, el triunfo, la victoria y la libertad te estarán esperando.